estar esta madrugada con ustedes. Me alegra mucho poder compartir con ustedes en esta hora y hoy un tema muy importante. Vamos a iniciar reflexionando sobre cómo nosotros podemos aprender a perdonar. Deseo de verdad que todos nosotros podamos realizar esa concienciación de lo que es el perdón y si realmente nosotros estamos libres de rencores, de resentimientos. Muy bien, bueno, entonces les estoy compartiendo pantalla, ¿pueden ver? Necesito porque me parece que la primera vez yo pensé que estábamos compartiendo pantalla y no. Bueno, ¿ahí logran ver la pantalla? Correcto, doctora. Ajá. Ok, muy bien. Entonces, el título de hoy es el perdón como estrategia de afrontamiento. Recordemos que uno de los grandes propósitos del perdón es la salud, es recuperar la salud en tres fases: salud mental, salud física y salud espiritual. Así que vamos a mirar hoy qué aspectos nos pueden ayudar a conseguir este objetivo, los pasos para conseguir este objetivo. Muy bien, nuestro texto base está en Filipenses 3, 13 al 14, que nos dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Todo lo que nosotros vivimos día a día nos debe ayudar a un crecimiento y a una aproximación del ideal que Dios tiene para nosotros. Ayer veíamos que el rencor y el resentimiento no nos permiten alcanzar ese objetivo y recibir la bendición de Dios. Se hace una barrera. Ahora, ¿cómo yo puedo reconocer? ¿Cómo yo me puedo hacer un test? ¿Cómo yo me puedo evaluar y saber si yo realmente estoy libre de rencor, de resentimiento? Vamos a hacernos algunas preguntas que son guiadoras y son facilitadoras para hacer este diagnóstico. Primero preguntémonos por qué a la mayoría de la población le cuesta demasiado perdonar. ¿Alguna vez te has preguntado a ti mismo, ¿realmente he perdonado o solo he ignorado? Hay una diferencia entre que yo me hago como el loco, como que no pasa nada y simplemente ignoro la situación, pero por dentro hay algo, una espinita allí que me está doliendo. Entonces, de pronto estoy solamente ignorando. Es algo así como que me enterré una espinita y me duele, pero yo no la saco, sino que la dejo allí y la ignoro. No hago nada, no gestiono para que esto no siga afectándome. Ahora, ¿con cuánta frecuencia te haces la pregunta, ¿a quién tengo que perdonar? En la iglesia nosotros hemos escuchado que se nos invita a que confesemos a Dios todos nuestros pecados para que Él nos perdone. Pero también debemos hacernos la pregunta, ¿a quién tengo que perdonar? Es bueno no solamente hacer un reconocimiento de nuestras faltas y confesarlas, sino que también debemos preguntarnos a quién no hemos perdonado. ¿Te has fijado en tus reacciones orgánicas al hablar de ciertos temas? Esta pregunta es clave. Cuando hablamos de ciertos temas y nuestro organismo en alguna parte de nuestro cuerpo reacciona emocionalmente, sentimos algo visceralmente, pongámosle atención. Pongámosle atención porque esto es clave en cómo nosotros podemos identificar que hay temas que nos producen reacciones orgánicas como de sensaciones de miedo, de angustia, de enojo, y esto es clave para entender que eso nos está afectando. Y también es muy importante que entendamos, que reconozcamos la parte del cuerpo que está reaccionando. A veces podemos sentir que el corazón
se acelera, a veces sentimos una opresión en el pecho, otras veces podemos sentir un dolor de cabeza, otras veces sentimos que se nos tensa la mandíbula, otras veces podemos sentir dolor en partes del cuerpo como los hombros, la espalda, las piernas. Sentimos que las manos se nos apretan o podemos sentir que en el estómago sentimos una sensación. En algunos puede ser como mariposas, en otros puede ser como un ardor, en otros puede ser como un cólico, o algunas personas sienten que el intestino se les activa y tienen que ir directo al baño, porque hay temas que generan ciertas reacciones orgánicas y sabemos que esa situación nos está afectando. Ahora, ¿qué sientes y piensas por las cosas inadecuadas que hacen las autoridades de tu país? Muchas veces no es algo personal, es algo más genérico, es algo mucho más intangible, pero cuando escuchamos cómo los políticos hacen las cosas, o la policía, o el ejército, aquí y allá, ciertos temas sociales y empezamos a reaccionar. ¿Qué sientes de todos los atropellos que se hicieron en el pasado, por ejemplo, a la humanidad? Guerras, matanzas, torturas, la Inquisición. ¿Cómo nosotros reaccionamos cuando se ponen esos temas? ¿Qué Doctora, sentimos? ¿Sí? ¿usted está pasando diapositivas? ¿Sí? No, puede eh, dejar de compartir y nuevamente compartir pantalla porque no pasan las diapositivas. Claro, yo por eso les pregunté que si lograban verla, Sí, solo aparece una, pero no hay la movimiento. primera. Ajá, correcto. Ya. Bueno, yo le di compartir, pero no entiendo por qué no está pasando. Ahí ven la Ahora sí, siguiente. exacto, ahora sí. Ay, es que esto Perfecto. es Sí, listo. ajá. Bueno, voy a continuar. Muy bien, entonces les estaba haciendo la reflexión de que nosotros pensáramos sobre cómo nuestro organismo está reaccionando cuando escuchamos ciertos temas. ¿Cuál es el esquema mental que hemos desarrollado sobre estos temas? Por ejemplo, ¿qué sentimos eh, cuando vemos en las noticias algunos hechos de robos, de asesinatos, bueno, todos estos temas que son causa de una consecuencia del pecado, de la degradación moral de la humanidad? ¿Qué sentimos por aquellos que engañan a la sociedad? ¿Qué pensamos o qué pensamientos afloran en tu mente respecto a estos temas? Esto es importante. ¿Qué pasa en nuestra mente? Puede que alguna de estas preguntas despierten un cierto desazón en tu mente. Sin embargo, meditar en estas preguntas y observar lo que sientes y lo que piensas te ayudará a aflorar las emociones escondidas que yacen en lo más profundo de tu ser. ¿Por qué es importante que notemos esto? Porque nuestra mente tiene unos niveles que no son conscientes, son subconscientes o inconscientes. A veces uno dice, pero yo no le guardo rencor a nadie, yo no tengo a quien perdonar, yo a nadie odio, yo con nadie tengo resentimiento. Sin embargo, tenemos en nuestra mente algunas, algunos pensamientos sobre ciertos temas que son genéricos y que son muy de nuestra formación. De pronto lo escuchamos en nuestra casa, cómo nuestros padres o nuestros familiares se referían a ciertas situaciones. Entonces, eso va quedando grabado en nuestra mente. Por ejemplo, no es un odio nuestro, sino un odio heredado. Y Colombia es un país de odios heredados. Aquí la gente reacciona y se mata por situaciones ajenas a lo personal, simplemente por un partido político, por una ideología, por una situación que ni siquiera lo creaste tú,
ni siquiera lo generaste tú, pero te puede estar generando una reacción de rechazo, de odio, simplemente porque lo aprendiste de otras personas. Ay, ahora no me quiere avanzar esto. Muy bien, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de lo que es el efecto del perdón y cómo esto es un ejemplo de resiliencia y de inteligencia emocional. Entendiendo que los resentimientos nos impiden vivir plenamente sin saber sin saber que es un simple acto del corazón y que esto puede cambiar nuestras vidas de una manera profunda. Y que esto también va a afectar las vidas de quienes nos rodean. Tengo un ejemplo acá de Nelson Mandela y cómo él pudo no solamente llegar al perdón profundo, sino que lideró el perdón de toda una nación. A través de su decisión, él no solamente hizo los pasos para él lograr perdonar a todos sus verdugos y toda la injusticia que cometieron contra él, sino que también logró llevar a todo un país donde la mayoría era negra y la minoría era blanca, pero la minoría blanca era la que dominaba y ejercía un rechazo sistemático a la mayoría del pueblo surafricano. Él logró hacer esto. Entonces, él primero logró un perdón personal que él entregó a las autoridades del Estado después de recobrar su libertad, después de 27 años de cárcel, 18 de los cuales fueron de tortura, de trabajo forzado, picando piedra, precaria alimentación, humillaciones constantes. Y después vino el perdón colectivo al que Mandela invitó a los miembros de su partido durante la campaña de la presidencia de Sudáfrica, que concluyó con su elección de presidente, el primer presidente negro en 1994. Su mensaje fue una permanente invitación para que una eventual llegada al poder no significara tomar venganza. Mandela tenía muy claro que el poder, el hecho de que uno esté por encima del otro en una ventaja de poder, puede llevar a un deseo de venganza. Y él eso lo previno a través del perdón. Propuso un camino de perdón político que hizo valer como centro de su gestión el programa de gobierno, que le permitió un acuerdo de paz que parecía imposible, donde la mayoría negra, víctima de la discriminación racial, y una minoría blanca con un miedo profundo a la diferencia y en la que se había concentrado el poder, pudiera haber llegado a una situación crítica de violencia civil. Él logró llevar al país al perdón, a la reconciliación y que esos miedos y resentimientos que habían en una comunidad pudieran desaparecer. Así que Mandela convocó a su pueblo, que se había acostumbrado a la guerra, a transformar la realidad desde el reconocimiento y la conversación con el otro. El perdón era la ruta, la reconciliación el objetivo y la paz el premio. Una frase de él dice así: los valientes no temen al perdón si esto ayuda a fomentar la paz. Qué bonito, ¿verdad? Muy bien, investigaciones en los diversos campos sugieren que aprender a perdonar es bueno de diferentes maneras. Cuando se perdona, se siente que las emociones positivas aumentan y que es más fácil sentir esperanza, cuidado, afecto, seguridad y felicidad. También hay beneficios por sentir menos furia, menos ira. La persona puede experimentar menos depresión, menos desesperanza y puede esto reforzar la espiritualidad.
Las personas que aprenden a perdonar se vuelven menos ansiosas, sufren menos estrés, aumenta su seguridad, son más calmados, se deprimen menos, sufren menos y aprenden a quererse más. Mire que este efecto del perdón, ¿cómo puede ayudar a toda la estructura psicológica de la persona? Ay, perdón, a ver aquí, ¿qué hago? Necesito escapar de acá. Aquí no están viendo mis imágenes, ¿cierto? No están viendo la pantalla. No, doctora, no, no, solo aparece usted. Puede darle compartir pantalla. Sí, voy. Sino que se abrió aquí un cuadrito. Vamos a ver aquí. Hoy el Zoom está molestándome aquí un poquito. Se me apareció aquí un cuadro gigante que me está impidiendo los comandos. Si usted desea, me puede enviar a mi WhatsApp las diapositivas y yo le puedo colaborar también. Sí, va a tocar, porque este cuadro acá se me... No, me va a tocar seguir así. Quería compartirles esto. Ah, bueno, ya, ahora sí. Ok, ahora, ahí, Correcto. muy bien. Quería mencionar acá y quería que vieran esta diapositiva donde habla de que cuando la gente perdona a su ofensor, mejora el funcionamiento de su sistema cardiovascular y nervioso. Al practicar el rencor, aumenta la presión sanguínea. El ritmo cardíaco también aumenta, la presión de las paredes arteriales. Imaginémonos algo así, como que estamos enojados y como que todo en nuestro cuerpo, nuestro sistema cardiovascular, las venas, las arterias, están súper tensionadas y las paredes se ponen más rígidas. Apretemos un poquito como las manos allí. Vamos a hacer este ejercicio, apretar las manos y sintamos la tensión que se acumula allí en nuestras manos. Esa presión, imaginémosla, esa tensión sobre nuestro sistema cardiovascular y cómo esta es una experiencia muy negativa para nuestro sistema cardiovascular. Si estas respuestas se prolongan, pueden afectar el sistema cardiovascular de una manera importante. O sea, un momento de enojo no es tanto como que todo el tiempo estamos así, en esa actitud. Así que por eso se hablan y se realizan talleres del perdón. No es algo que sea muy común, pero ya va en aumento porque como nos estamos dando cuenta, entender el perdón y aprender a perdonar es algo tan necesario que ya se están haciendo talleres para enseñarle a las personas a lograr este objetivo. En estos talleres del perdón se han hecho investigaciones donde se ha descubierto que no se presentaron molestias psicológicas y los participantes informaron sentir emociones positivas y relajamiento, es decir, los efectos positivos del perdón son medibles, son observables. La intensidad, esto es otro aspecto muy importante. Por ejemplo, yo ayer les decía que hicieran un cuadro donde escribieran una situación que les afecta, una situación que les altera emocionalmente, enfrente qué piensan sobre ese evento o sobre esa situación, qué sienten cuando piensan sobre ese evento y la intensidad de la emoción que sienten. Eso es importante. Y la actitud, ¿no? ¿Qué reacciones nos genera ese sentir y ese pensar sobre esa situación? Entonces, ese numerito que le ponemos de 10 a 100 a esa emoción es la intensidad. Esa intensidad con la cual se perdona a la persona se relaciona con diversas enfermedades.
Cuanto más perdonaron, menos sufrieron de una amplia gama de enfermedades, y cuanto menos perdonaron, más enfermedades se reportaron. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un sentimiento, una emoción muy fuerte, la intensidad está cerca de 80, 90 o 100, me va a ser más difícil perdonar. Y a su vez, las enfermedades, las consecuencias sobre mí van a ser mayores. ¿Quedó claro este punto? Porque esto es muy importante de entender. Esta relación se mantuvo constante para las quejas físicas a corto plazo y para el bienestar a largo plazo. En el estudio, la relación entre perdonar y la salud estuvo conforme en términos de la frecuencia de síntomas reportados. Es decir, entre más rápido la persona perdone, menos síntomas físicos y menos frecuencia de síntomas reportados, como por ejemplo gastritis, taquicardias, trastornos de pánico, problemas digestivos, bueno, tantas enfermedades que en el tema de las enfermedades psicosomáticas las vamos a profundizar. 5 caminos, podemos llegar por 5 caminos al perdón. O sea, hay 5 motivos por los cuales nosotros podemos decidir perdonar. El primero es el camino de la compasión. Te genera compasión la situación, la persona, y decides entrar en este proceso de perdón. El segundo, el camino de la comprensión. Cuando tú comprendes la situación, puedes llegar a tomar esa decisión de perdonar. El tercero, el camino del desgaste, donde la persona decide perdonar como un acto de supervivencia, es decir, me cansé de odiar, me cansé de sentir esto y decido entrar en un proceso de perdón. El cuarto, el camino de la comparación, de la identificación con el agresor, que no se hace desde el dolor, sino desde la comparación, es decir, ponerse en el lugar del otro, la empatía. ¿Cómo no perdonarte si yo hubiese hecho lo mismo? Y el quinto es el camino del amor. Es el camino que Dios siempre quiere que nosotros hagamos. El camino de revestir de amor a la situación y a las personas. Y todo esto puede a veces hasta presentarse junto. Es decir, cuando logras comprender la situación, cuando logras entender que como seres humanos fallamos, nos equivocamos, como seres humanos en algún momento nosotros también podemos estar en una situación similar. Ayer en la lección el pastor mencionaba algo muy, muy bonito, y fue sobre nosotros también, y en la lección decía, nosotros también somos extranjeros, nosotros también somos pecadores, nosotros también agredimos, nosotros también ofendemos, nosotros también fallamos. Entonces, quizá no de la misma manera o haciendo exactamente lo mismo, pero también hay otras situaciones donde nosotros podemos haber entrado en una situación donde necesitamos ser perdonados. Cuando se trata de perdonar, no importa el camino, sino el resultado. Tener un esquema positivo sobre el perdón implica estar dispuesto a no dejarse llevar fácilmente por el odio y al intentar terminar con el rencor si ya está instalado. Recordemos que esto es un darse cuenta, un descubrir. Ahora, las emociones que genera el acto de perdonar son muy positivas. Optimismo, buen sentido del humor, adaptabilidad o resiliencia, creatividad y desarrollo y bienestar personal. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando uno no perdona, uno se estanca, uno no progresa económicamente, la salud se deteriora, el humor está todo el tiempo malhumorado, irritable, es un desazón, es un no hallarse, ve el futuro con desesperanza. Así que no es una situación agradable realmente. Y hay algo más, hermanos y amigos, es que por cada emoción positiva que logramos por perdonar, hay 4 emociones negativas o desadaptativas que pueden surgir por no perdonar. Así que el impacto de no perdonar es 4 veces más fuerte y deteriorante. El perdón es una destreza. Miren esto, es una destreza que se puede desarrollar. Es una competencia que puede formar parte integral de la vida, hasta convertirse en un ¿qué? En un hábito. Es un estilo de vida
que va a permitir una mejor salud. Por lo tanto, con entrenamiento adecuado se puede aprender. Ayer preguntaban, ¿cuáles son los pasos para llegar al perdón, para lograr perdonar? Tenemos que entender que si llevamos mucho tiempo odiando, no va a desaparecer esto de un día para otro, sino que tenemos que hacer conciencia, tenemos que hacer ese entrenamiento y dependiendo de la intensidad de lo que hemos sentido, vamos a ir viendo cómo esto va en el tiempo lográndose. Es que esto es una oportunidad de aprender, una oportunidad de superarse, es aprender un nuevo estilo de vida. Con él se aprende a equilibrar el aspecto impersonal del dolor con el personal. Es decir, tomar y evaluar algo doloroso menos personalmente. No hacer que mi dolor sea mío, sino que es el dolor que me produce esta situación. Es decir, vengo a un desapego. Hay personas, como veíamos en la primera conferencia, hay personas que se identifican con el dolor como si hiciera parte de su personalidad. Así que les cuesta mucho trabajo soltar. El perdón permite tomar la responsabilidad sobre los sentimientos y asumir las consecuencias de estos para llegar a este punto y tener la madurez psicológica para ejercer el acto del perdón. Si nosotros no nos asumimos como responsables de este proceso, es muy difícil lograrlo. Ahora, ¿cuáles son esos primeros pasos? Primero, saber lo que se siente sobre lo ocurrido. Ese cuadro que les dije ayer es necesario hacerlo para poder evaluar. Así que primero tengo que saber lo que siento, tener claridad sobre la acción que motivó el dolor, la comprensión del acto. Tercero, compartir la experiencia por lo menos con una persona de confianza y ojalá esa persona no sea tóxica, es decir, no sea una persona que me venga a llenar de más odio, de más resentimiento, que venga a afirmar mi dolor, sino que al contrario, sea una escucha saludable. De esta forma, aquellas emociones negativas como el miedo, la ansiedad, la ira y el dolor empiezan a liberarse, dando paso a un estado de relajación y paz que permita el buen vivir y la sana convivencia. Es muy importante a través de la logoterapia hablar con una persona sana, con una buena escucha. Por eso la Biblia está llena de ejemplos de oraciones donde los que oraban, sea el profeta, el patriarca, el rey, cualquiera de ellos que estuviera orando, hacían con Jesús en la oración una terapia. ¿Por qué? Porque ellos se desahogaban, ellos le decían a Dios todo lo que sentían, todo su enojo. Y a veces uno puede leer esas oraciones y decir, ¿cómo podían decirle a Dios semejante cosa? Se enojaban y decían unas frases tan fuertes que uno diría, pero ¿cómo se va a enojar de esa manera? No, permite que en la oración, en ese momento puedas desahogar, puedas quejarte, puedas decir todo tu resentimiento, pero allí, en la oración, allí es donde descargas. No es que te tragues el dolor, no es que te tragues la injusticia, tienes que hablarlo, tienes que sacarlo y ojalá sea de la manera más positiva posible, es decir, con la persona más sana posible. Por eso la oración es tan liberadora, pero no son esas oraciones higiénicas, tienen que ser esas oraciones sinceras, honestas. Voy en una de las conferencias, quiero compartir la forma como podemos aprender a orar. Cuando hablemos ya de la parte espiritual, vamos a lograr entender este tema, este punto que les estoy hablando aquí. Ahora, ya para concluir, ¿cuáles son los 7 pasos del perdón que se sugiere? Pueden haber muchos más. Primero, identifica tus emociones. Toma conciencia de la acusación que te haces, ya sea a ti mismo o que le haces al otro y de lo que ésta te hace sentir. Segundo, asume tu responsabilidad. Ser responsable es reconocer que siempre tienes la opción de reaccionar con amor o con miedo. ¿De qué tienes miedo? Date cuenta también de que tienes miedo de que te acusen de tener miedo. Es decir, para algunas personas es una debilidad.
mostrar perdón. Tercero, acepta al otro y suéltalo. Para lograr soltarte y aceptar al otro, ponte en su lugar, siente sus intenciones, acepta la idea de que la otra persona se acusa y te acusa probablemente de la misma cosa que tú. Ella tiene el mismo miedo. Ayer leíamos una pequeña reflexión que nosotros no debemos fijarnos tanto en el acto como tal, sino lo que motiva el acto. ¿Qué motiva el acto? Así que para eso, ese reconocimiento tenemos que darle un espacio a la reflexión. Cuarto paso, perdónate. Esta es la etapa más importante del perdón. Para realizarla, date el derecho de haber tenido y de tener todavía miedo, creencias, debilidades y límites que te hacen sufrir y actuar. Quinto, acéptate tal y como eres ahora. Este es del cuarto paso. Hay que aceptarnos y debemos aceptar lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando. No nos aterroricemos de lo que estamos pensando, de este deseo de venganza. No nos aterroricemos de esa situación como la estamos percibiendo, porque es legítimo. Es legítimo. La injusticia genera rencor, genera enojo, pero esa emoción debe guiarte a liberar y a hacer justicia, más no hacer venganza. Ahora, ¿cómo es hacer justicia? Es la justicia de Dios. Esa justicia que te lleva a que cambien las cosas, a que se organicen las cosas. Y también entender que esto que estás sintiendo, si lo gestionas, es temporal. Si no lo gestionas, se te vuelve un permanente en la línea del tiempo. Ahora sí, el quinto punto. Ten el deseo de expresar el perdón, porque es que si no tienes el deseo de expresar el perdón, pues hasta ahí llegas. A modo de preparación para la etapa 6, imagínate con la persona adecuada en el acto de pedirle perdón por haberle juzgado, criticado, condenado. Así estarás listo para hacerlo cuando la idea de compartir tu experiencia con dicha persona te suscite un sentimiento de alegría y de liberación. Es importante hacer un previo, ¿sí? Estar en nuestra mente guiando ese momento, y es muy importante que te des cuenta cómo tu organismo reacciona. Sexto, ve a ver a la persona en cuestión, dile lo que has vivido, pídele el perdón por haberla acusado, juzgado o por haber estado resentido con ella. Menciónale lo que has perdonado, que le has perdonado solo si te lo pregunta. Y si no puedes, escribe una carta en la que expreses todos tus sentimientos. Pero es importante dar vía al perdón. Muy bien. En este séptimo punto, donde debemos reconocer que hay heridas de nuestra infancia que se asocian con el hecho actual. Generalmente tendemos a ofendernos por heridas que nuestros progenitores hicieron con nosotros cuando niños. Tenemos unas heridas, por ejemplo, al rechazo, a la injusticia, a la traición, al abandono. Esas heridas quedan en nuestra mente subconsciente y hace que nosotros nos conectemos con ciertas personas que vienen y reviven ese tipo de heridas. Así que por eso se hace más difícil perdonar. Cuando nosotros logramos entender de dónde se originan nuestros resentimientos y nuestros miedos, porque hay una asociación muy fuerte entre el miedo y todas estas reacciones defensivas, entonces logramos conocernos mejor y podemos comprender mejor las situaciones que se nos presentan, y de esta manera podemos lograr darle mejor proceso a lo que sentimos. Finalmente, hermanos, tenemos que darnos cuenta si el resentimiento está contra nosotros mismos, y es muy importante aprender a perdonarnos. También darnos el tiempo necesario para realizar el proceso del perdón. En cada etapa puede pasar un día o un año, no se sabe. Cada persona hace un proceso diferente. Lo importante es que tu deseo sea sincero. Cuando la herida es grande y profunda o el ego se resiste, puede tomar más tiempo. Si la etapa 6 del proceso del perdón te resulta difícil, debes saber que es tu ego el que se resiste.
Cuando piensas, ¿por qué voy a ir a pedir perdón por estar resentido con él cuando él fue quien me ofendió? Yo tengo toda la razón del mundo para estar resentido. Estamos parados en nuestro ego, no en nuestro amor. Entonces, el deseo más grande de tu corazón es hacer la paz y sentir compasión por el otro en lo más profundo de tu ser. Ese es tu verdadero deseo, pero a veces el orgullo no lo permite. Así que tampoco te debe preocupar la reacción del otro. Si el otro no respeta tu actitud, si el otro sigue centrado en su resentimiento, su reacción no es amable, no importa. Él es el que no puede perdonarse. Él tiene un proceso incompleto. Él tiene muchas heridas que no logra organizar, pero tú ya estás en un proceso donde estás en un crecimiento tanto psicológico, emocional y espiritual, sobre todo espiritual. Así que cuando tú te encuentres en una situación de esta, tú no eres responsable de la reacción del otro, pero sí eres responsable de tu reacción. Tú eres responsable de lo que tú sientes, de lo que tú dices, de lo que tú sientes. De eso es, nada más. Y lo más importante, el hecho de perdonarte a ti mismo es un hermoso ejemplo para ayudar a que otros también lo consigan. Recordemos que el hecho de perdonar a alguien no significa que estés de acuerdo con la ofensa, sino que estás en vías de decir que con los ojos del corazón has sido capaz de ver más allá de la ofensa, de ver lo que pasaba en el interior de la persona. Gracias a este perdón podrás concederte más fácilmente el derecho de ser tú mismo con tus sentimientos humanos y puedes notar el efecto positivo que ejerces alrededor con quienes te rodean. Así como Mandela logró que todo un país entrara en un proceso de paz y reconciliación, tú también lo puedes hacer en tu hogar. Así como tus palabras, cuando mencionas algo hiriente sobre otra persona, generas que otros que están cerca tuyo aprendan a odiar a esa persona. Asimismo, cuando tú haces expresiones de perdón y de reconciliación, de comprensión, ejerces un poder sobre los miembros de tu familia y los puedes sanar. Muchas veces nuestra familia está enferma porque nuestras conversaciones están cargadas de odio y de resentimiento. Pero cuando nosotros logramos hacer conciencia del daño que estamos haciendo y empezamos a mencionar frases liberadoras, sanadoras, estamos sanando a nuestra familia, estamos sanando a nuestros amigos, a nuestra gente cercana, nuestros compañeros de trabajo. Somos una fuente de paz, de sanidad, de libertad. Así que los dejo hoy con este ejercicio práctico. Escribe en tu cuaderno una reflexión y una oración. Por ejemplo, con humildad y honestidad reconozco que soy un ser en camino de aprendizaje, que he sentido rencor, ira, envidia, celos, soberbia, que necesito perdonar y perdonarme. Y realizo afirmaciones. Por ejemplo, me miro con compasión y reflexión a quien quiero o necesito perdonar para liberarme del dolor. Y ustedes me pueden decir, Adriana, pero esa frase está rara. ¿Cómo así que me miro a quien quiero? Resulta que el otro es un espejo mío. Por eso es tan importante aprender a perdonar. Otra frase, me permito con honestidad abrir y sentir la rabia acumulada, poder soltarla y decirle adiós. Y aquí es importante la oración, que podamos en ese cuarto de guerra, que podamos en esa habitación, en ese espacio seguro, donde podemos hablar con libertad con Dios y decirle todo lo que sentimos, esa herida que nos hizo esa otra persona y poder llorar y poder decir, Señor, y yo siento ganas de que le pase esto y lo otro, como hizo David. David tiene una oración increíble donde uno dice, uy, David, ¿cómo odiaba? David tenía unas reacciones súper fuertes. Decía, Señor, ráelo de la tierra y que su descendencia mendigue pan y que no vean tu luz y un montón de deseos negativos, pero después se calma y agradece a Dios y bendice a Dios y dice, Señor, o sea, es una reacción impresionante, lo vamos a ver con más claridad. Hoy me comprometo a perdonar y perdonarme completamente, liberando a mi ser de la necesidad de venganza y la sensación de la injusticia. Amén.
es bueno que si tú no eres persona de palabras, utilices los colores. Este ejercicio, donde vas a hacer el muro emocional, vas a elegir por color, o sea, por emoción un color, y vas a empezar a pintar en una hoja y vas a darte cuenta qué tantas emociones están en ti y qué cantidad de ellas te invaden. Por ejemplo, en este cuadro, por ejemplo, el rojo puede ser enojo, el amarillo puede ser alegría, el blanco tranquilidad, el azul tristeza y el verde miedo. Por poner un ejemplo, ¿qué podríamos pensar de cómo está emocionalmente esta persona? Podríamos ver que el miedo la está dominando y le sigue el enojo. O sea que esta persona no está muy bien, está cargada, porque tanto el miedo como el enojo hacen que la persona, su sistema inmunológico se afecte y que aparezcan ciertas enfermedades. Pero también está, vemos que hay alegría y tranquilidad que tratan como de equilibrar un poquito. Pero esta persona, por lo menos en este dibujo, en este muro emocional, podría aprender a ver reflejado sus emociones y comprenderse de una manera más rápida. Hoy es un día de compromiso con nosotros mismos, de liberar todo lo que me impide sentir a Dios en mi vida. Vamos a trabajar este versículo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y él también te dice que de él es la venganza, él pagará. Hacemos un cambio. Señor, yo te entrego mi carga y tú me das tu paz. Yo llevo tu cruz y tú llevas la mía. ¿Estás aceptando hoy o deseas aceptar este reto? Quisieras entregarle al Señor esas situaciones, esos recuerdos dolorosos, esas emociones negativas que te están enfermando, que te impiden crecer espiritualmente. Dios nos bendiga en esta mañana. Vamos a orar. Amante Padre, que estás en el reino de los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, el tema de hoy, te ruego que tu Espíritu Santo pueda obrar en nuestras mentes y llevarnos a un estado superior de reflexión y de compromiso. Te ruego, Padre, que bendigas a cada una de las personas que han estado en esta mañana conectadas, para que puedan hacer de su vida ese campo libre de esas malezas del resentimiento, que puedan recibir tu bendición espiritual. Manifiéstate, Señor, en nuestras vidas, que la sanidad que tú prometes darnos a través de el ser perdonados pueda ser una realidad en nuestra vida. Te rogamos y agradecemos todo en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, 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 amén. Doctora Diana, una vez más, muchas gracias. El Señor me la bendiga poderosamente. Amén. Y sé que ha llegado este mensaje muy práctico, que es lo que se necesita en este tiempo. Estamos muy contentos y que el Señor me la siga guiando durante toda esta semana. Amén. ¿Está bien? Claro que sí. Amén, amén. Bueno, queridos, vamos entonces a continuar con la lección de escuela sabática en estos minuticos que nos queda. Vamos al estudio de la palabra del Señor. Estamos recordando que durante esta semana estamos hablando sobre el extranjero. Y hoy, miércoles, el título de la lección es Juzgar justamente. Es un tema que se identifica mucho con nuestra realidad. El texto lo encontramos allí en Deuteronomios, capítulo 1, versículo 16, y nos dice: Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo:
Oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. Realmente en la actualidad vivimos en una sociedad donde predomina la injusticia. Una persona que se roba 100 millones de pesos, 1.000 millones de pesos, le dan casa por cárcel. Y otro que se roba, un ejemplo, 10 gallinas o 5 gallinas, le dan 3 años de prisión, ¿no? Es increíble. Esa es la realidad que vivimos en nuestros días. En Deuteronomios vemos que Dios requiere que se trate con la misma norma de justicia a todos, sin importar su condición, extranjero o natural, pobre o rico. ¿Cómo vemos a una persona cuando llega a la iglesia bien vestida, con corbata, con traje, o a alguien que llega con un traje sencillito, ¿no? Hacemos acepción de personas con nuestra forma de ver, con nuestra actitud. Nuestro Dios, en Deuteronomios, nos está presentando una realidad. Queridos, esa es la naturaleza del ser humano. Esa es la lucha que usted y yo tenemos. No es fácil, no es fácil. No podemos decir, a mí no me pasa. De alguna manera, algo tenemos allí en esa naturaleza que necesitamos colocarla en las manos del Señor, porque es solo Dios el que puede cambiar nuestra naturaleza. Es solo Dios el que puede cambiar nuestras actitudes. Como dijo Pablo, no hay uno justo, ni siquiera hay un justo. No hay uno que haga lo bueno. Y se está refiriendo dentro del contexto de nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora, estas normas están basadas en la propia naturaleza de Dios, que es justo y no acepta sobornos. Dios no es de esas personas como nosotros, ¿no? Venga, Señor, venga, le hago estico para que me dé, ¿no? No, 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 Dios no es así. Venga, voy a darle dinerito, voy a darle ofrendita, voy a darle el diezmito para que ya usted sabe, me resuelva este problema. No, así no es, queridos, ¿no? Así no es. Así no es. Ahora, el mensaje de los profetas está lleno de reprensiones contra las vejaciones sufridas por los indefensos. Al Señor le preocupa, Él está atento de aquellas personas que sufren, aquellas personas que pasan necesidad. Aunque no tenemos potestad sobre las leyes que se dictan en nuestro país o sobre la forma en que éstas se aplican, sí que está en nuestras manos el tratar a todos por igual, sin importar su condición. Así que el mensaje del Señor en este día es muy claro, ¿verdad? Es muy claro. Primero, debemos reconocer que en algo hemos fallado. De alguna manera hemos hecho acepción de personas. De alguna manera algunos los hemos tratado bien comedidamente, con detallitos, con regalos, y quizás a otros los hemos tratado con indiferencia. Pero bueno, mis queridos, no podemos centrarnos en esas situaciones negativas que hemos hecho, ¿verdad? Hoy es un día de esperanza. Hoy es un día de reflexión. Cada mañana Dios nos ofrece un mensaje de esperanza, pero también un mensaje de introspección, de análisis interno, reconociendo que de alguna manera hemos fallado, hemos fallado. Ahora, mis queridos, necesitamos mirar al pastor de los pastores, necesitamos mirar a Dios como el Dios de justicia. Y si Él nos está diciendo que es misericordioso y que se preocupa por el débil, por el extranjero, por el pecador, nos está diciendo entonces que se está preocupando por usted y por mí. Así que no es para desesperarnos, sí es para reconocer nuestra situación, nuestra condición, pero al mismo tiempo
para que podamos mirar al Señor. Ese Dios justo, pero también ese Dios misericordioso. Como lo hemos venido analizando, usted y yo de alguna manera somos extranjeros. Es más, el solo hecho de vivir, algunos que vivimos en América, eso nos dice que somos extranjeros. Nosotros no somos judíos, nosotros no somos israelitas, somos colombianos, del colombiano, del occidente. Eso dice que somos extranjeros, no somos naturales de esas tierras bíblicas. De alguna manera el Evangelio llegó a nosotros. Hoy aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, pero si miramos nuestros antepasados, no vienen de un linaje espiritual. Usted y yo de alguna manera somos extranjeros, pero el Señor ha tenido compasión de nosotros. Hoy el Señor nos está dando una nueva oportunidad para que podamos ser más justos, ser más misericordiosos, no aceptar sobornos, tratar a todos con el mismo respeto, con la misma atención. Y es algo que solo lo produce Dios, ese sentir en el interior. ¿Qué les parece entonces, mis queridos, si le decimos al Señor que nos enseñe a tratar con justicia al extranjero? Y ya sabemos quién es el extranjero. El extranjero, en nuestro caso, es todo aquel que no vive como nosotros vivimos, que no cree lo que nosotros creemos, que no piensa como nosotros pensamos. Ese es el extranjero, que necesita ser tratado con justicia. Pero solo lo haremos si el Señor actúa poderosamente en nosotros. Así que, mis apreciados, en ese orden de idea, vamos a presentarnos delante del Señor para orar. Querido Padre, aquí estamos, Señor, una vez más delante de ti, reconociendo que de alguna manera no hemos actuado con justicia. Hemos hecho acepción de persona, con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestro comportamiento. Así que no podemos justificarnos, no podemos culpar a otros de nuestros actos. Somos responsables, Señor, y te agradecemos porque de alguna manera tu Santo Espíritu habla a nuestra conciencia, a nuestro interior, y nos dice que no hemos actuado de manera correcta, que no hemos vivido de manera correcta. Pero Dios, le agradecemos también porque creo que nuestro Señor Jesucristo está aquí con nosotros. Creo que Él está como ese Cordero que quita los pecados del mundo. Acudimos a Él por la fe. Le entregamos nuestras cargas, nuestras injusticias, para que Jesús, como el Dios de toda justicia, pueda vestirnos con su vestidura santa, justa y perfecta. Pueda cubrir nuestras imperfecciones, pueda cubrir nuestros pecados, pero que además pueda llenarnos de nuevos motivos, de nuevas intenciones, de esa fuerza motivadora, esa fuerza que nos levanta para mirarte a ti, Señor, como el Dios de verdad, para contemplar, Señor, tu grandeza, pero también tu humildad. Y que al contemplarte, oh Dios, cada día podamos ser transformados. Oramos, oh Dios, para que siga guiando a la doctora Adriana Mosquera, para que la siga llenando poderosamente, porque yo sé que ella está siendo una bendición para todos aquellos que le hemos escuchado, pero también sé que tú la estás bendiciendo,
y clamamos para que esa bendición que se manifiesta de diferentes maneras, como solamente tú sabes hacerlo, pueda cada día abundar en ella, en su hijo, en sus padres, en sus hermanos, y que de esta manera cada día esté convencida que hay un ángel que la guía, que hay un espíritu poderoso que le acompaña. Cuide, Señor, de cada persona que se ha conectado en este día. Líbrenos de toda enfermedad mortal, de toda estrategia del maligno. Y en el nombre de Jesucristo nos escondemos bajo sus alas, que son grandes, fuertes y poderosas, porque solo en ellas estamos nosotros seguros. En esta hora, Señor, que cada petición que sus hijos hemos presentado en esta mañana puedan ser atendidas de acuerdo a sus propósitos, a su tiempo y a su manera. Que la bendición del Padre, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos en esta hora. Amén y amén. 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 Muchas gracias, pastor. Amén. Bendiga. Feliz día. Amén, bendiga. Feliz Amén. día. Amén, 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 amén. Amén.